Mi nombre es Ana Sofía Arciga y este tema de exploración, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de patologías del aparato digestivo es un tema un poquito extenso, entonces solicito paciencia, sobre todo a los espectadores de YouTube, más que a mi maestro que ya conoce la extensión de este trabajo, que incluye 27 diapositivas y la exploración de un paciente real. Ok, la semiología gastrointestinal nos dice que nuestro cuerpo habla a través de patrones, que nos dice qué pasa con los síntomas, cómo pasa a través de la historia clínica y dónde está pasando a partir de nuestra exploración física. En la digestión hay un intercambio de fluidos que incluye la saliva, la bilis, los jugos gástricos, además de los líquidos que ingerimos. En total, estamos circulando un aproximado de 10 litros diarios y se reabsorbe el 99% de estos líquidos. Cuando tenemos variaciones mayores al 1% en el intercambio de fluidos, se presentan cuadros diarreicos. Las células parietales tienen proteínas integrales a partir de las cuales se efectúan intercambios de protones, principalmente potasio e hidrógeno, para producir bicarbonato o ácido que active la pepsina que tenemos en el estómago. Cuando este intercambio de protones se afecta, entonces hay una hipersecreción de protones de hidrógeno y se erosiona la mucosa, generando las úlceras. El vómito puede tener distintos orígenes. Puede provenir directamente de alteraciones del sistema nervioso central o del vértigo, como cuando vamos en el auto en un camino con curvas, pero también puede ser psicógeno, que es lo que ocurre en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia o la bulimia, o ser producto de alguna sustancia ingerida como medicamentos o alcohol, o tener un origen abdominal como una obstrucción o una inflamación peritonea. Las náuseas son psíquicas, son una sensación física desagradable, pero que viene de la psique. Las arcadas, por otro lado, son contracciones rítmicas y violentas, pero no implican la expulsión del bolo alimenticio que ha llegado hasta el gastro. Solo el vómito es donde hay una fuerza que expulsa por reflejo lo que es potencialmente dañino. La regurgitación, por otro lado, es lo que habitualmente llamamos reflujo e implica el retorno del alimento no digerido, pero sin arcadas, es decir, sin esfuerzo. El vómito amarillo o bilioso es repetitivo y se produce por una obstrucción bajo la papila de Vater. El hemático puede ser rojo intenso cuando hay sangrado activo o parecer pozos de café cuando la sangre ya ha sido digerida. Este tipo de vómito es común cuando hay úlceras o hay neoplasias en la mucosa. El alimentario es el vómito normal, que generalmente es por retención de un vaciamiento gástrico lento. Igual de alarmante que el vómito hemático es el vómito fecaloide, la enemesis fecaloide, porque indica obstrucciones en el intestino. Puede ser porque hay presencia de fístulas, es decir, cuando hay dos partes del aparato que no deberían estar conectadas, pero están unidas prenatalmente, o porque hay isquemias, es decir, interrupciones en el flujo sanguíneo en alguna parte del tracto digestivo. La diarrea, habíamos descrito antes, que se produce cuando no logra absorberse el 99% del líquido que recircula en el aparato digestivo y se define como un aumento en el volumen o en la frecuencia de la excreción acompañada de una disminución en la consistencia. Algunos autores hablan de que excretar más de 200 gramos al día implica ya diarrea, pero yo considero que el volumen de la excreción depende de qué tanto comieron. Si nuestro paciente ingirió un volumen alimentario más grande, pues entonces tendrá excreciones más grandes. Además, ¿cuánto tiempo tiene que no ha excretado? No necesariamente está excretando la ingesta de un solo día. Las diarreas cortas generalmente son por intoxicación o de origen infeccioso y se controlan por sí solas, pero las crónicas son preocupantes porque pueden generar mala absorción. La diarrea osmótica se genera porque comemos cosas que no podemos absorber y que además son higroscópicas, algunas fibras, algunos carbohidratos más simples. Por eso, este tipo de diarreas terminan con el ayuno.
Es decir, si no comemos eso que alteró el equilibrio osmótico, terminaremos de excretarlo y todo volverá a la normalidad. Mientras que la diarrea secretora implica la presencia de alguna toxina o de alguna hormona que altera las proteínas integrales encargadas del transporte activo de iones sodio y potasio. Por lo que no termina al dejar de comer, sino que va a terminar la diarrea cuando logremos desaparecer la toxina o cuando controlemos la hormona que modificó el transporte hídrico. Sabemos que la historia clínica nos da el 90% del diagnóstico de un paciente. La cronología del padecimiento. ¿Cuándo apareció? ¿Está intermitente? ¿Está constante? ¿Cómo son las excreciones? O si hay gases, si hay esteatorrea, estas heces brillantes. Entonces, si hay heces brillantes, sabemos que hay grasas y una mala absorción. Si son acuosas, sabemos que hay problemas en el intestino delgado. Si son sangrientas, sabemos que hay inflamación. Cualquier reporte de pérdida de peso, fiebre, anemia o que en la exploración encontremos masas sólidas son síntomas de alarma y sugieren origen orgánico. En trastornos funcionales, como en el síndrome de intestino irritable, la diarrea depende mucho del estado de alerta, del estrés, de la ingesta de alimentos, de los reflejos gastrocólicos. Durante el sueño, el sistema nervioso entérico reduce su actividad motora. Como no hay ingesta ni estímulos emocionales, la diarrea se detiene. Por eso, en el síndrome de intestino irritable, casi nunca el paciente despierta por la noche con diarrea. En cambio, cuando las causas son orgánicas, que hay inflamación, que hay infección, que hay mala absorción, que hay alguna secreción o alguna neoplasia, la diarrea está dada por mecanismos fitopatológicos autónomos y estos van a seguir activos incluso cuando dormimos. Recordemos que la inflamación produce exudados, moco, sangre, aumento de motilidad. La presencia de diarrea nocturna es un signo de alarma porque indica que el proceso no depende de estímulos externos, no va a depender de lo que comimos, de si hay estrés o si estamos en vigilia. Es un mecanismo fisiopatológico persistente. El orden de la exploración abdominal sí altera el producto, aquí no es como en la multiplicación. En el abdomen, la auscultación precede a la palpación y a la percusión, porque si palpamos primero podemos alterar los ruidos hidroaéreos, generar peristaltismo y vamos a crear falsos positivos. Lo primero es la inspección. En la inspección, lo que vamos a hacer es observar el vientre antes de cualquier intervención. Revisamos la forma del abdomen y su volumen, si hay distensión por gas o líquido o algún tipo de asimetría. Después observamos la superficie, porque las cicatrices quirúrgicas pueden tener adherencias o generar obstrucciones. Y enseguida buscamos signos de circulación colateral y si hay permanencia de movimientos en ondas peristálticas visibles. O sea, tenemos que dejar al paciente acostado y observar con cuidado que no haya movimiento abdominal visible. El segundo paso es la auscultación. En la auscultación debemos encontrar ruido. Si no hay ruidos, entonces tenemos un signo de peritonitis. Si hay ruidos metálicos, debemos valorar la posible obstrucción mecánica del tracto digestivo, mientras que si escuchamos signos de besuqueo o de chapoteo por más de 5 horas, podemos deducir que hay retención. Los borborigmos son ruidos intestinales producidos por movimiento de gas y líquido dentro del tubo digestivo. En la gastroenteritis, es decir, cuando hay infección, por ejemplo, aparecen por una combinación de mecanismos que se potencian entre sí. Aumento de motilidad por la inflamación, la activación del sistema nervioso entérico y la peristalsis. Además, hay un mayor contenido de líquidos en la luz del intestino porque las infecciones alteran la absorción con los exudados inflamatorios, las toxinas y los antígenos. Y bueno, por si fuera poco, a veces hay aumento de gases por fermentación de los carbohidratos mal absorbidos durante el periodo inflamatorio o por fermentación bacteriana. Los borborigmos normales son intermitentes, son suaves, no son constantes y por supuesto que no implican dolor ni distensión. Cuando hay obstrucción, los ruidos son más fuertes, son más metálicos.
y se dan en oleadas que incluso podemos alcanzar a escuchar a la distancia. Son como ráfagas intensas separadas por silencios que se acompañan de dolor y de distensión. Y en ocasiones también hay vómito. En la diarrea, los ruidos aumentan, pero estos ruidos no van a tener tonos metálicos, son continuos y son frecuentes, no se dan en oleadas. Nuestro tercer paso es la percusión. Y bueno, esta percusión básicamente consiste en escuchar cómo suena el contenido que está debajo. El sonido cambia según predomine aire, líquido o sólido. El timpanismo es un sonido hueco, un sonido resonante, similar al de un tambor, porque debajo de la zona percutida hay aire atrapado en una cavidad hueca. Así que vibra con facilidad y el sonido es amplio. Este sonido lo escuchamos en el estómago, en el intestino delgado y en el colon. La matidez, por otro lado, es un sonido opaco, apagado, como cuando golpeamos una mesa o cuando golpeamos un globo con agua, porque cuando percutimos sobre tejidos llenos, estos tejidos no pueden vibrar igual que un tejido hueco. Este sonido se escucha en el hígado, en el vaso, sobre músculo y en la vesícula. Si encontramos este sonido en un sitio específico, de acuerdo a la posición, nos va a indicar que hay hepatomegalia o esplenomegalia, o puede ser ascitis, que es la acumulación anormal del tejido líquido en el peritoneo, sobre todo cuando es en los flancos. También nos puede indicar matidez en zonas donde no debería de haberla, la presencia de tumores o de fecalomas. Siempre recordando que los fecalomas pueden coexistir con diarrea paradójica. El siguiente paso es la palpación. La palpación se realiza de forma superficial y profunda. ¿Por qué de las dos formas? Para poder detectar si hay resistencia muscular o alguna organomegalia. Se busca irritación en el peritoneo mediante la valoración de la presencia de dolor ante la descompresión brusca, que también recibe el nombre de rebote. En la palpación se buscan masas para detectar tumores y hernias. En algunos casos también se hace tacto rectal para descartar cáncer en esta zona. Y bueno, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Pues para diagnosticar los trastornos del aparato digestivo de forma eficaz, necesitamos entender la fisiología, armar adecuadamente la historia clínica mediante escucha atenta, hacer y reportar la exploración física de forma ordenada. Solo así podemos decodificar los síntomas y correlacionar los hallazgos.
La salud digestiva ha sido el eje de la supervivencia. Antes de la farmacia, la milpa y el monte fueron nuestra primera línea de defensa. Y por eso la memoria biocultural es una adaptación dinámica, donde de la observación empírica eh, encontramos una forma de satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. México es un país megadiverso, entonces posee una memoria biocultural donde esta megadiversidad se entrelaza con el saber indígena. La medicina actual es la fusión de los conocimientos de los nativos, como los mexicas, como los mayas, con la botánica europea y asiática que ha sido traída durante la colonia. Es importantísimo mencionar que las enfermedades infecciosas intestinales y la gastritis hoy siguen siendo de los motivos principales de atención médica en México. Y podemos ver en la gráfica que he colocado que el 25% de los tratamientos en la farmacopea tradicional están dedicados a padecimientos gastrointestinales. Tenemos hoy en la medicina, tanto convencional como tradicional, dos visiones, pero con un mismo objetivo. Nuestra visión ancestral, que nos describe el padecimiento de una forma más integral, y una visión occidental que justifica nuestra visión ancestral, que está enfocada en identificar los principios activos y correlacionarlos con las patologías para darnos mecanismos de acción que validen y respalden la visión ancestral. No son dos cosas que se puedan separar, son dos cosas que tenemos que unir para poder fortalecer las visiones ancestrales. Por ejemplo, el murmur ventris, este vientre que susurra. En la herbolaria occidental, la diarrea la tratamos mediante astringencia. Los taninos precipitan las proteínas en la mucosa intestinal, creando una capa protectora e impermeable que va a detener la pérdida de líquidos y va a disminuir la inflamación. La guayaba, que mencionaré más adelante, tiene este efecto, pero tiene también la ventaja de ser antimicrobiana. Los mexicas utilizaban el tlatancaye y el tlecomatl en enemas, como se puede ver en el folio 54 del códice, para casos graves de diarrea, lo que demuestra su profundo conocimiento de la absorción rectal. Dejé ahí una capturita del códice badiano donde viene precisamente una imagen de esta planta, de este tlatancaye, y la descripción de cómo hacían este tipo de lavados. Los estudios confirman que el extracto de guachalalate posee actividad antimicrobiana y antiinflamatoria significativa, lo que valida su uso tradicional para curar úlceras gástricas. A diferencia de los antiácidos modernos, que neutralizan el ácido estomacal y empeoran los síntomas a largo plazo, el guachalalate astringe y por lo tanto protege el tejido dañado. El cuachalalate es nuestra planta heroína de la medicina tradicional mexicana para el tratamiento de la gastritis. Para las náuseas y el vómito, tenemos como uso tradicional el zacate limón y el toronjil. Con esas quitamos el vómito y ahí podemos ver una preparación que viene en una de las publicaciones de la COFEPRIS, que nos dice, vas a colocar 5 hojas de zacate limón, 5 hojas de toronjil, vas a hervirlas en 1 litro de agua y vas a esperar a que se enfríen para poder tomarlas. No te lo vas a tomar caliente, te lo vas a tomar frío. Em, el jengibre, el jengibre no nada más ha sido utilizado en la medicina ayurveda, también lo podemos encontrar en nuestra medicina local. Es de las plantas más interesantes químicamente porque tiene muchos compuestos que trabajan en distintos niveles, pero de este jengibre es importante no colocar la raíz completa, sino rallarlo o machacarlo antes de hacer la preparación. Y el jengibre sí se debe de hervir porque tiene mucha lignina. Para la diarrea y la desentería, nuestro tratamiento número 1 va a ser y será la guayaba. La guayaba, las hojas de guayaba o el fruto verde de guayaba
es un tratamiento efectivo y seguro. Es de los pocos tratamientos herbales que podemos utilizar directamente en niños pequeños. Tiene una alta concentración de taninos y tiene quercetina. Entonces nos va a disminuir los espasmos en el tejido liso, en el músculo liso, y nos va a hacer este efecto de precipitación proteica del que yo hablaba hace algunas diapositivas. Las fuentes indican que puede complementarse con estafiate, pero yo no recomiendo mezclarlo con estafiate porque con el estafiate hay que tener mucho cuidado con las dosis, precisamente porque no nada más tiene taninos, también tiene alcaloides y tiene efectos neurotóxicos. Entonces, la guayaba por sí sola nos puede detener la diarrea, nos va a detener el dolor en intestino delgado y además pues tiene propiedades antimicrobianas. Entonces, si tenemos alguna infección, nos va a ayudar a erradicarla. Tenemos que recordar que la técnica de extracción define la potencia de nuestro extracto y también define qué carajos estamos extrayendo. No es lo mismo extraer por decocción que extraer por infusión, que extraer por maceración. ¿Qué quiero extraer? Y eso va a ser el cómo lo extraigo. Hay algunas extracciones que deben hacerse con agua fría, no tanto con el alcohol. Y tenemos que recordar también que cuando nosotros hacemos decocciones o infusiones es importante que tapemos, porque si nosotros no tapamos esa infusión, no tapamos esa decocción, todos los compuestos aromáticos de bajo peso molecular se van a volatilizar. Entonces, no queremos la volatilización de los compuestos aromáticos, queremos que se mantengan dentro de nuestro extracto para que podamos beberlos y aprovecharlos mejor. No lo dije en la diapositiva anterior, pero las raíces, todo lo que sea corteza, raíz, tronco, va a ser por decocción. Todo lo que sea flor va a ser por infusión. Mi recomendación no es llevar el agua hasta punto de ebullición, sino quedarnos un poquito más abajo en 86 grados. Y entonces sí, con el agua caliente, justo cuando empiezan a salir las primeras burbujitas, apagamos, esperamos 30 segundos y después agregamos el agua. Esto nos evita la degradación de las moléculas más pequeñas, que es que hablar de fenoles y moléculas específicas es todo un tema, pero cuando nosotros disminuimos un poco la temperatura, promovemos la conservación de estos compuestos, que muchos de ellos empiezan a descomponerse a partir de los 45 grados. Bueno, 55, por eso extraemos a 45. Tenemos también que recordar que lo natural no es inocuo. Sobre todo en la diarrea, la planta detiene el síntoma, pero es la rehidratación lo que va a salvar vidas. En el embarazo tenemos que tener cuidado con los estimulantes uterinos como el estafiate, el orégano y la ruda, que pueden ser abortivos. Además, el exceso de taninos puede bloquear la absorción de nutrientes. O sea, si yo tengo un cuadro diarreico y decido dar guayaba, que ya dijimos que es segura, pero lo extiendo por más de una semana, no voy a estar teniendo una absorción adecuada en intestino para los nutrientes que van a alimentar mi cuerpo y mi metabolismo. Entonces hay que tener cuidado con toxicidad, con interacción y sobre todo con higiene. No voy a tomar plantas de cualquier lugar porque pueden tener pipí o popó de animales, o pueden tener pesticidas, o pueden tener metales pesados. Necesito tener una fuente confiable para esas plantas y, de ser posible, si las estoy cortando yo en fresco, lavarlas y secarlas antes de utilizarlas. Como guía rápida para la herbolaria digestiva, podemos decir que la gastritis la tratamos con la corteza de cuachalalate y la podemos complementar con manzanilla o regaliz. Ojo, si usamos regaliz hay que tener cuidado con la hipertensión. Esto nos va a dar un efecto antiinflamatorio y reparador de la mucosa. Si tenemos náuseas, podemos utilizar zacate limón y complementar con jengibre. Hay que tener cuidado con la dosis de jengibre porque si no genera acidez. Para la diarrea podemos utilizar guayaba y complementarlo con té negro o con roble. Y para los cólicos está el cinanche y la menta, que son ambos antiespasmódicos.
También la guayaba nos puede ayudar como para trabajar los cólicos porque también es antiespasmódica. Bien, estas son mis referencias y para concluir me gustaría recordarles a todos que la salud comienza en la raíz. Ya sea a través de la fitoquímica moderna o de la tradición oral, la conclusión es la misma. La naturaleza provee herramientas precisas para restablecer el equilibrio interno. Valorar y conservar, estudiar nuestra biodiversidad es un acto de ciencia. Hasta luego.